Bueno, entonces, buenos días, vamos a dar inicio. Vamos a agregar algunos ejemplos adicionales para que ustedes puedan revisarlos y que puedan trabajar algunos para practicar. Entonces voy a agregar el siguiente, permítanme. Bueno, en este dicen que el carrito de 350 kilogramos de una montaña rusa inicia su recorrido partiendo del reposo en el punto A y se desliza hacia un rizo vertical en una superficie sin fricción, como se muestra en la figura. ¿Con qué rapidez se mueve el carrito en el punto B? ¿Con qué fuerza se presiona contra las vías en el punto B? Entonces, bueno, la primera pregunta es ¿cuál es la rapidez en B? Vamos a averiguar cuál es la rapidez en B. En este caso, pues, lo que siempre necesitamos definir una referencia por la cuestión de la energía potencial. Puede ser aquí arriba, puede ser aquí, parece. Depende mucho de los datos, ¿verdad? Entonces, si yo escojo aquí, puedo decir cuál era el potencial inicial y puedo decir cuál es el potencial final. De ahí nada más. Entonces, bueno, si lo hago por conservación, diría la energía cinética en A más la energía potencial en A más la de resorte, ¿verdad? Esto yo lo coloco en general y luego lo que hago es ir cancelando cosas que no están en el ejercicio, ¿verdad? Que no es parte de la energía. Entonces, esto nos basamos en conservación, ¿verdad? Si ustedes han visto los recursos, entonces vieron que la fricción no cumple esa independencia de trayectoria, ¿verdad? Por eso entonces la tenemos aquí como trabajo no conservativo. De ahí los demás sí. No hay resortes en este caso, ¿verdad? Entonces no hay energía potencial de resorte. Sí hay inicialmente potencial gravitacional y al final también. Energía cinética dice que parte del reposo, entonces no habría aquí. Y pues fricción dice que no hay. Trabajos de otras fuerzas no hay, ¿verdad? En este caso pues la normal siempre iría perpendicular al movimiento y el peso pues ya lo tenemos incluido. Bueno, entonces tendríamos que para la energía potencial en A sería masa gravedad por los 25 metros, positivo porque está arriba de la referencia. Aquí es 0. De ahí la energía cinética y de ahí aquí sería más masa por gravedad y tendríamos los 12 metros, dice ahí parece. Bueno, se puede cancelar la masa y nos quedaría entonces 25 menos 12 multiplicado por 2 la gravedad y la raíz cuadrada. Y con esto tendríamos la rapidez en B. Siempre revisen el despeje, ¿verdad? Si miran un error, solo me dicen. Entonces aquí tenemos este. Y bueno, parece que da 15.96 metros sobre segundo. Y ya con eso tendríamos la velocidad, la rapidez en B. Para la fuerza en B, estaríamos diciendo que el objeto estaría aquí, que es el carrito, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente. En ese punto B tendríamos lo que es la parte esta del peso, ¿verdad? Y miren que en este caso pues las llantas, ¿verdad? Lo que sea del carrito este,
van a ejercer una fuerza, o sea, el riel va a ejercer una fuerza estilo la normal, diríamos, sobre las llantas. En este caso estaría dirigido también hacia abajo, ¿verdad? O sea, si estuviera aquí, normalmente las llantitas harían entonces una presión de esta manera, pero ahora están de esta forma, entonces por eso tenemos la fuerza dirigida hacia abajo. Entonces tenemos que hacer sumatoria, digamos, de fuerzas en Y. Tendríamos lo que sería la normal menos masa por gravedad. Como todo esto es la fuerza neta y está hacia abajo, pues también tiene que ser la fuerza, o sea, el resultado, que es el masa por aceleración que colocamos nosotros, que es el resultado de la fuerza neta o el equivalente. Entonces con esto nosotros vamos a despejar. Miren que en este caso, cuando está aquí en B, está en la parte circular de esta trayectoria. Entonces lo que vamos a tener en este caso es una aceleración radial en esa componente, ¿verdad? Entonces al final nos queda N igual a MAR menos MG. Entonces esto sería la masa, la aceleración radial sería la velocidad tangencial cuadrado sobre R menos la gravedad. La masa nos dijeron que es de 350 kilogramos. Pues aquí tendríamos 350 kilogramos. La velocidad tangencial es la que encontramos ahí arriba. Entonces sería 1596. Entonces para el radio estamos viendo de que nos están diciendo la información del diámetro. Entonces el radio sería de 6 metros, miren. Entonces aquí pues, podríamos colocar aquí el radio 6 metros. Entonces sería 350 y aquí sería la división de 6, 1596 cuadrado menos 9.8. Y esto sería en unidades de Newton, entonces tendríamos 11.428.76 newtons. Y este sería la normal. Bueno, entonces con eso tendríamos ya la fuerza que presiona contra las vías en el punto B. Revisen los datos y si está todo bien, entonces me avisan para agregarles un ejercicio y que lo puedan resolver ustedes. El diámetro no es 8. ¿Perdón? El diámetro no sería 8. 8, ya voy a ver, vamos a ver. Tenemos en el dibujo 8. Es que si usted nota de aquí hasta aquí hay 12, ¿verdad? Yo miro que esto es el diámetro. Entonces el radio sería la mitad. Ok, gracias. Ok, bueno, les voy a agregar el siguiente para que lo puedan ustedes practicar y me manden sus resultados en el Padlet, ¿verdad? El Padlet, la finalidad es de que ustedes puedan tener un espacio para que puedan colocar lo que van entendiendo y de alguna manera entonces ayudarles a ustedes a mejorar pues, detalles de conceptuales o algebraicos o de demostración, ¿verdad? Entonces dice un bloque de 200 gramos se presiona contra un resorte con 1.4 kilonewtons metro de constante de fuerza hasta que el bloque comprime el resorte 10 centímetros. El resorte descansa en la parte baja de una rampa inclinada 60 grados con la horizontal. Mediante consideraciones de energía, determine cuánto se mueve el bloque hacia arriba del plano inclinado antes de detenerse
si la rampa no ejerce fuerza de fricción en el bloque y si el coeficiente de fricción cinética es 0.4. Entonces manden sus desarrollos acá. Si los quieren ir comentando también pueden hacerlo, ¿verdad? Para compartir ideas y luego revisamos lo que ustedes manden. Bueno, voy a agregar algunos pasos para que podamos ir revisando, ¿verdad? Les dice que tenemos un resorte que descansa en la parte baja de una rampa inclinada, dice, que tiene 60 grados. Más o menos aquí estaría el resorte. Entonces se presiona un bloque y dice entonces que se comprime 10 centímetros y le piden hasta dónde va a llegar el bloque una vez se detiene, ¿verdad? Aquí se va a detener, bueno, si no hubiese fricción porque tiene una componente del peso en dirección contraria al movimiento y acelera negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí le piden que lo haga por conservación. El primero sería entonces en el momento que está comprimido el resorte y 2 sería cuando está en reposo. Bueno, voy a agregar otra parte, entonces colocándolo de energía. Sería entonces UG1 más K1 más UR1 y todo lo demás. Entonces tenemos que colocar siempre la referencia, eso no se le debe olvidar. Voy a colocarlo aquí a modo de que pues sea en el momento en el que el resorte está comprimido. Y en base a eso entonces vamos a trabajar el potencial. Entonces para el caso de fricción tendríamos entonces que este no estaría, inicialmente no habría energía cinética, energía potencial no habría porque estoy definiendo la referencia ahí. Sí habría de resorte, sí habría fricción, sí habría potencial, no habría cinética, ¿verdad? Y solo estas cantidades habrían. Entonces dice que el bloque comprime 10 centímetros y el resorte descansa en la parte baja. Ok. Bueno, entonces ahí es de hacer el despeje, ¿verdad? Recuerden que la normal en este caso sería masa gravedad coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces aquí quedaría menos el coeficiente masa por gravedad coseno del ángulo por D igual a lo que es la energía, perdón, este cero más este valor de energía potencial. Entonces, aquí en el potencial sería masa por gravedad y altura, Y2, ¿verdad? Pero creo que vamos a tener que escribir esto en términos de Y2, o sea, en términos de D. Déjenme ver aquí.
Ok, entonces aquí sería masa, gravedad, Y2, pero usando las relaciones de trigonometría, vamos a ver, creo que así lo habíamos colocado, ¿verdad? Tendríamos, por ejemplo, aquí el ángulo, este es Y2, y Y2 en este caso sería, bueno, aquí sería el D más X que yo estoy colocando, miren. X de lo que se va a mover, de lo que se comprimió el resorte, más D que es la distancia adicional. Bueno, entonces ahí hagan el despeje y evaluamos, ¿verdad? Entonces básicamente tendríamos menos coeficiente, sería masa, gravedad, coseno del ángulo, D más X, y aquí masa, gravedad, pero aquí sale D más X, seno del ángulo. Vamos a ver, voy a revisar aquí que tengo, que tal vez no, porque parece que se cancela, ¿va? Si es por esto, ¿verdad? No había agregado lo que es la contribución del potencial de resorte. Entonces aquí quedaría de esta manera: masa, gravedad, coseno y D más X. Ya aquí tratemos de colocar los valores y me lo resuelven para dejarlo aquí entonces y que ustedes puedan colaborar, ¿verdad? Y entonces les dejo yo voy a ir copiando los resultados, pero háganlo ustedes y mandan ya la solución. Yo solo voy a dejar los números. Bueno, así tengo, miren, si quieren revisan y ahí ya solo es de resolver para D. Entonces resuélvanlo para ver qué valor les da y si llegamos a un acuerdo entre ustedes. Bueno, entonces igual si lo están resolviendo siempre es importante que usted lo mande al Padlet. Recuerde que es para darle referencias de cómo mejorar los procedimientos
Aquí les dejo el valor que resuelve la ecuación, miren, y según eso la respuesta sería 3.25 metros aproximadamente. Y vamos a hacer este otro igual. Como les digo, tienen preguntas, solo activan el micrófono o en el chat. Entonces aquí dice: un trozo de madera de 2 kilogramos resbala por la superficie que se muestra. Los lados curvos son perfectamente lisos, pero la parte inferior horizontal tiene una longitud de 30 metros y es áspera, dice. Con coeficiente de fricción cinética de 0.2 metros con la madera. El trozo de la madera parte del reposo 4 metros arriba del fondo áspero. Le preguntan: ¿dónde se detendrá finalmente el objeto? Dice. ¿Cuál es el trabajo total que realiza la fricción desde que se suelta la madera hasta que se detiene? Entonces nos dicen que toda la parte aquí donde dice fondo áspero es de 30 metros, el coeficiente es 0.20 y todo lo demás. Vamos a definir la referencia. Miren, y igual a 0 sería el nivel donde está el fondo áspero, ¿verdad? Sería más o menos, bueno, aquí más o menos. Entonces vamos a colocar la información, lo mismo que coloco arriba de la energía, ¿verdad? Para luego cancelar valores. Ok, aquí estoy colocando como 1 donde se suelta, ¿verdad? Según lo que tenemos, y igual a 0, como se suelta, entonces tendríamos una energía cinética 0, no habría resortes involucrados y tendríamos potencial gravitacional al inicio. No habría trabajo de otras fuerzas, pero sí habría fricción por el fondo áspero, ¿verdad? La ventaja de esto de energía es que ustedes pueden irse hasta el estado final, que sería cuando se detiene, y con eso evaluar, por ejemplo, lo que le pidan, ¿verdad? No es que tiene que ir, por ejemplo, de 1 a 2 acá, después de 2 acá, y estar haciendo los viajes poco a poco, porque donde no se va a conservar solamente es aquí. La pregunta es: ¿dónde se detendrá? Entonces sería en base a donde llega, empieza a tener contacto con el fondo áspero, ¿no? Entonces voy a colocar la energía potencial, en este caso sería masa, gravedad, altura, en este caso sería 4 metros arriba, dice. La fricción es en el fondo áspero, entonces va a ser el coeficiente por la normal, que sería mg, y la distancia. Perdón, aquí la potencial sería 0 porque estaría en el nivel del fondo áspero. Y la energía cinética. Entonces, bueno, evaluando aquí tendríamos que, pues este sería 0, ¿no? Y aquí tendríamos entonces todo 0. Entonces, la energía potencial se va a convertir en lo que es energía de fricción o transferencia por calor, podría ser. Entonces vamos a despejar para D, tendríamos G, 4G igual al coeficiente, bueno, de hecho se cancela G, ¿verdad? Entonces sería 4 entre el coeficiente igual a D. Vamos a averiguar cuánto da eso.
Entonces, bueno, ahí da 20, ¿verdad? Entonces tendríamos que 20 metros es igual a D. Y recuerden que todo empieza aquí, la pérdida de energía. Entonces, pues ven que la distancia de la longitud de la parte inferior es de 30. Entonces podríamos decir a 20 metros del lado izquierdo del fondo áspero. ¿Y cuánto trabajo realiza la fricción? Entonces el trabajo de la fricción, miren que estos dos son iguales, ¿verdad? O sea, en magnitud. Usted podría decir que el trabajo de fricción es igual a 4 veces mg, o calcular esto, ¿verdad? Entonces de esa manera podemos llegar a ese valor. Bueno, entonces, como les digo, ustedes lo pueden calcular como el coeficiente masa-gravedad D o 4 por mg, ahí como gusten. Siempre sería bueno que corroboren, pero recuerden que la idea es que esto es cero, entonces por eso dijimos de que eran iguales, ¿va? Bueno.